Bueno, muy buenas noches. Ya para terminar el módulo abdomen, hoy vamos a dar la clase correspondiente a ecografía renal y vesical. Evidentemente no había comenzado hasta tanto terminar el área de vesícula y vías biliares, pero bueno, ya una vez culminado, vamos entonces a finalizar con sistema urinario. Ok, bueno. Es importante, como siempre, hablar de la anatomía. Tenemos dos riñones, ambos tienen en su polo superior dos glándulas, que son las suprarrenales. Todo el sistema vascular lo conforma la arteria y la vena renal, tiene importante relación con el uréter, en el sentido de que a través de la unión pielureteral forma parte de todo el sistema urinario, ¿ok? Aparte de eso, tiene relaciones también importantes con algunos órganos vecinos, tales como el páncreas, tales como el vaso, el estómago, ya como lo habíamos estudiado previamente. El riñón tiene una parte periférica o superficial que se denomina corteza. De la corteza emergen unas estructuras en forma triangular, eso se le denomina pirámides, de allí su nombre, porque la base está hacia la periferia y el vértice ayuda a que se forme los famosos cálices menores. Cada cáliz menor confluye para formar a su vez un cáliz mayor y el cáliz mayor forma lo que sería la pelvis renal propiamente dicha. En fin, sería entonces una estructura bastante interesante de abordar. Sin embargo, cabe destacar que ecográficamente podremos visualizar solo la corteza, solo la médula y el sistema pielocolector. Mejor dicho, pielocalicial, porque también los cálices los podemos observar. Lo que sería la columna de Bertini en algunas condiciones muy específicas se puede ver hipertrofiada, ya después lo vamos a ver, pero es fisiológico. Lo que serían las papilas, las bases, vasos sanguíneos, todo eso también se pueden estudiar, pero serían estudios ecográficos aparte. Bueno, en lo que sería, eso es un corte interno, en el corte externo podremos apreciar mejor la cápsula fibrosa, lo que corresponde a la pelvis renal en su unión pielureteral. Ya hablamos de la unión pielocalicial, esta sería pielureteral, y aquí tendríamos el ilio renal conformado por la arteria y la vena renal. ¿Ok? Tiene su polo superior y tiene un polo inferior. Continuamos hablando acerca de un corte transversal del riñón, importante conocerlo porque así vemos a grandes rasgos lo que serían las estructuras que conforman todo lo que sería la parte del vecina, ¿no? Entre ellas, bueno, tenemos una importante estructuras tales como lo sería la grasa perirrenal, que sería todas estas imágenes acá que ven acá, de color amarillo, ese sería el tejido adiposo. Tenemos las fascias renales, tenemos una fascia renal anterior y una fascia renal posterior. Además de eso, la cápsula renal, que se puede apreciar también. Este sería el vaso, por acá tendríamos al músculo psoas mayor, grasa pararrenal, correspondería al cuadrado lumbar, y bueno, tendríamos relaciones importantes con el uréter y con el ilio. Aparte de eso, también hay que reconocer que son órganos de tipo retroperitoneal. Ok, con respecto a la ecoanatomía renal normal, sabemos que el parénquima está compuesto por una corteza, ¿ok? Esto sería de forma hipoecogénica y homogénea. En ella se encuentra el glomérulo renal, nunca lo vemos, pero es allí donde debe estar. Las pirámides renales son figuras triangulares, ya lo habíamos visto, hipoecoicas, en algunos casos se puede ver hipertrofiadas o prominentes. Hay estudios que sugieren que puede ser fisiológico, otras que pueden estar en compromiso directo con cuadros infecciosos.
También la columna de Bertini puede estar presente en algunos de los casos. La cápsula que tapiza sería la fascia de Gerota, se le denomina también así. Y bueno, el seno renal, que es donde contiene todo lo que ya habíamos estudiado: sistema pielocolector, cálice, vaso, tejidos fibroadiposos, entre otros. Eso a grandes rasgos se ve así. Hay que recordar que la corteza renal es isoecogénica con el hígado, o puede estar ligeramente hipoecogénica, pero casi siempre es la misma ecogenicidad. Con respecto a las medidas normales, el riñón tiene, cuando es fetal, hasta 4 centímetros en longitudinal. Niños menores de 1 año puede llegar hasta 6 centímetros longitudinal, de 1 a 12 años hasta 8, y ya en la vida adulta, medida normal va de 10 a 12 centímetros en su eje longitudinal. Cuando hablamos del eje transversal, recuerden que el eje longitudinal lo medimos de esta manera. Ya les voy a hacer más o menos una demostración a través de un dibujo para que ustedes vean cómo es la manera correcta en la cual deben medir al riñón. Y es este. Este vendría siendo el eje longitudinal. Hay veces que nos van a pedir ecografía con abdominal, con énfasis renal, y otras veces nos van a pedir ecografía solamente renal. Siempre hay que realizar las 3 medidas. Recuerden que estas son 2 medidas, tanto la longitudinal como la transversal, y para sacar la anteroposterior debemos colocar la figura del riñón en transversal con el transductor para luego medir el anteroposterior. Ya vamos a ver cómo se aprecia en todos sus ejes. ¿Ok? Ahora, bueno, seguimos hablando acerca del parénquima. El parénquima se puede medir de 1.5 a 2.3, es la medición del parénquima renal. Las pirámides medulares también pueden llegar a medirse de 1.2 a 1.5, no debe pasar de eso. Hay una relación parénquima-seno que la proporción es de 2/1. Si hay, por ejemplo, 6 centímetros de parénquima renal, midiéndolo en toda su totalidad, el seno renal debe ser de 3 centímetros. Esa sería la relación parénquima-seno. También tenemos una relación corticomedular, que es 0.58 a 0.66. Y bueno, estas medidas no son tan necesarias que las tomen en cuenta. Yo lo hago para pacientes muy particulares, por ejemplo, los que cursan con nefropatías diabéticas, los que tienen un trasplante renal. O sea, son casos muy excepcionales en donde yo aplico la relación parénquima-seno y la relación córtico-medular. No lo hago siempre. La arteria renal es hasta 7 milímetros, igual la medición de la vena renal hasta 3. Los uréteres se pueden ver en su porción proximal, pero no es lo normal observarlo en toda su totalidad, al menos que esté patológico o haya alguna litiasis obstructiva. ¿Cuándo nos van a solicitar una ecografía renal? Bueno, cuando hay infecciones, es muy frecuente hacerlo por la formación de absceso renal. Cuando hay hematuria, para ver si hay grados de coágulos, ¿ok?, en el sistema pielocolector. Dolor lumbar es una causa específica para indicar ecografía renal, para saber pues, si es por causa de cólico nefrítico. Insuficiencias renales también evalúa muchísimo lo que es el parénquima, y eso le da bastante datos, le aporta muchísimo al nefrólogo. El control evolutivo y los trasplantes. Importante también el uso de medición del trasplante, porque muchas veces hay que ver si ese injerto renal respondió de manera satisfactoria, y para eso hay que hacer en algunos casos Doppler renal. Otras veces el nefrólogo, con saber que el parénquima esté bien, con saber que esté normoubicado, que tenga una adecuada captación de flujo y que tenga una adecuada relación córtico-medular, pues más que suficiente para estudiar al trasplante. Politraumatismo también, roturas o lesiones directas, noxas directas renales, masas renales, también es una indicación para biopsia renal ecodirigida y como radioterapia.
sea, si se fijan, es una gran cantidad de indicaciones que tiene la ecografía renal. Entonces, el traductor que vamos a utilizar en adultos, lo normal es que utilicemos traductores de 3.5 MHz. Sin embargo, en niños podemos utilizar traductores con frecuencias más altas, como las que nos ofrece el traductor lineal, que va de 5 a 7.5 MHz. Esto es muy frecuente usarlo en pediatría. El riñón derecho del paciente, se explora con el paciente en decúbito supino, y lateral, puede estar el paciente en lateral izquierdo. En ese caso, se nos hace muy fácil estudiar el riñón derecho. Una manera correcta, tal como en la imagen nos lo expresa, es con ese muy discreto decúbito lateral izquierdo, y allí en esa oblicuidad colocamos el traductor en la línea axilar anterior con línea axilar media. A ese nivel siempre vamos a conseguir el riñón derecho. El riñón izquierdo, de igual manera, en decúbito supino, pero en este caso debemos utilizar la línea axilar posterior, porque anatómicamente él se distribuye un poco más detrás que el derecho. Entonces, en ese caso, se utiliza la línea axilar posterior, y el paciente, ustedes si desean, lo pueden colocar en decúbito pro. La preparación en ayuno es relativo. O sea, no es algo que, mire, si se toma un café no le vamos a hacer el eco renal. No, eso no es tan, no va a traer tantas consecuencias desde el punto de vista de imagen. Lo importante, la literatura describe que sea en ayuno, porque si el paciente come, estimula la producción de colicistoquinina, produce muchísimos gases, y eso condiciona dificultad al momento de la ecografía. Pero como les digo, no todos los pacientes responden igual a altas concentraciones de gases. La variante anatómica que vamos a conocer, y que debemos conocerla porque si la vemos no necesariamente es patológica, son las jorobas de dromedario y las lobulaciones fetales. Las características ecográficas, que se ve como un abultamiento de la superficie del riñón. Es más frecuente en el riñón izquierdo, y la corteza renal muestra un engrosamiento focal. La ecogenicidad, y lo que nos ayuda muchísimo al diagnóstico, no al diagnóstico, pero sí a reconocer que es una variante, es que es isoecogénica con el parénquima cortical, algo que las masas por lo general no son así. Las masas o son más hipoecoicas o son más ecogénicas, pero nunca vemos una masa isoecoica con el parénquima. Si la vemos, pensar en una joroba de dromedario. El diagnóstico diferencial, obviamente, se debe plantear con la neoplasia renal, con el quiste, pero ya ustedes saben que ambas tienen características específicas. Con el absceso renal, correlación radiográfica, y siempre pacientes que ustedes sospechen de estas variantes anatómicas, casi siempre coexisten con otras variantes. Entonces, por eso siempre es aconsejable utilizar la urografía de eliminación. En la pelvis extrarrenal es una de las variantes más frecuentes. Sencillamente la vamos a conseguir como un área quística que se encuentra por fuera del seno renal. Se puede prestar para sospechar de que se trate de una ureteropielectasia, una ureteropielectasia, pero no necesariamente. Hay muchas ocasiones donde cursa con una variante anatómica de la normalidad, una pelvis extrarrenal. ¿Cuándo hay que hacer diagnósticos diferenciales? Cuando se sospeche un cólico nefrítico, la causa puede ser entonces por hidronefrosis, o es un quiste parapiélico, hay que pensar bien si es eso, recuerden que muchas veces se comporta igual, o es un aneurisma de la arteria renal, aunque eso nos lo va a decir es el Doppler color. De igual manera hay que correlacionarlo con la urografía de eliminación o la UroTC. Bueno, con respecto a las variantes con respecto a las variantes anatómicas, hay defectos también en la función parenquimatosa. En ese sentido, observamos un área triangular ecogénica en la superficie anterocefálica que se continúa con el seno renal, que es esta imagen que está acá. Eso se le denomina defecto cortical parenquimatoso, y es a veces muy común observarlos en los pacientes. El diagnóstico diferencial es con cicatriz cortical, sin embargo la cicatriz cortical suele ser más alargada. Con el angiomiolipoma, pero el angiomiolipoma es más redondeado y más circunscrito. Con áreas de infarto por la forma triangular, pero el área de infarto sabemos que es hipoecóico.
y la tomografía no mostrará la lesión. Por lo tanto, en este caso es la ecografía la que mejor lo observa. Tenemos también la duplicación renal o lo que conocemos por el doble sistema pielocalicial, y es un tabique o un puente parenquimatoso que divide al seno en dos partes. Lo divide en dos partes. Muchas veces la pelvis renal puede ser bífida, es decir, que tenga dos uréteres, o puede tener solamente uno. Eso también nos lo va a decir la urografía de eliminación. Siempre estos riñones suelen ser de mayor tamaño que el otro, y es importante también realizar diagnósticos diferenciales con la hipertrofia de la columna de Bertini, pero la columna de Bertini por lo general no es tan gruesa ni tampoco separa los senos renales. La urografía de eliminación igualmente es el gold standard. La hipertrofia de columna de Bertini, mírenla acá. Esto cuando ustedes ven esta, como hay una excavación del seno renal por una presencia de un puente parenquimatoso, esto corresponde a la hipertrofia de Bertini. Miren que no es completa, por lo tanto, siempre el diagnóstico diferencial con el doble sistema pilocolector te lo da la longitud de la imagen. Ahora bien, viene la hipertrofia de pirámides o pirámides prominentes o prominencia piramidal. Esto siempre es fisiológico, incluso lo plantean algunos autores como variantes de la normalidad, pero hay veces donde las pirámides prominentes pueden ser causadas por infecciones urinarias a repetición. ¿Okay? También por dilatación del sistema a repetición, tanto así que llegan a afectar las pirámides y la jabomba. Entonces, en ese sentido, no sería del todo fisiológico. Agenesia renal. Bueno, si ustedes realizan la ecografía en la línea axilar anterior, media, en el caso derecha, o axilar posterior, en el caso izquierdo, y no ven que hay riñón, no hay otro lado para donde agarrar. El paciente tiene una agenesia congénita del riñón, pero eso sí, deben buscarlo bien, porque unas veces no es que si no lo conseguimos porque no hicimos las técnicas suficientes, no vamos a poder darle agenesia. Tenemos que buscarlo bien en todo sitio, en las fosas ilíacas, para descartar que no existe un riñón ectópico. En ese caso, después de haber explorado toda la cavidad abdominal sin encontrarlo, ok, ahí ustedes entonces le dicen al paciente, bueno, señor, usted nació con un solo riñón. El diagnóstico diferencial es con el riñón hipoplásico. Hay veces riñones que están con fallos renales bastante severos y pues terminan hipoplásicos, y con el riñón ectópico. Aquí tenemos las características ecográficas de un riñón pélvico. Miren cómo, o ectópico también, una ectopia renal porque se visualiza por fuera de la fosa renal, y el riñón está ubicado en este caso nada más y nada menos que en la región pélvica. Si le colocan, si mandan al paciente a tomar full agua, pueden apreciarlo mejor, ya que funciona como ventana acústica. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tosis renal. Con respecto a la ectopia renal cruzada, bueno, entre las características ecográficas de la misma tenemos que son dos riñones que están del mismo lado, tienen forma de S y son fusionados por sus polos. Los uréteres normalmente están implantados en vejiga. Hay que recordar que se le denomina cruzadas por la misma distribución de los uréteres. También tenemos el riñón en herradura. El riñón en herradura está formado por una fusión por los polos del riñón. Están tanto fusionados a nivel de la línea media que adopta la forma de una herradura. Entonces, en ese caso, son pacientes que presentan muchas infecciones a repetición. Se ve que es una masa hipoecoica que está anterior a la aorta y comunica ambos polos inferiores, y así tal cual se ve. Aquí tenemos la aorta, tenemos la vértebra en cuestión con sombra acústica posterior, y ahí estaría los riñones fusionados. Se le hizo tomografía al mismo paciente y ahí arroja la fusión importante de ambos riñones. Un riñón en herradura. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con TEU retroperitoneal. En la duplicación del sistema colector, bueno, en ese caso muy poco frecuente, a pesar de ser la anomalía congénita más frecuente, entre todas las entidades es muy poco frecuente.
La incidencia es del 0.5 al 10% en ácido vivo y puede ser completa, es decir, que los dos sistemas colectores estén separados con cada uréter. O sea, cada uno de los sistemas tiene un uréter propio. Y es la incompleta cuando los uréteres están unidos, es decir, salen cada uno de los uréteres, pero al momento de llegar a la vejiga se convergen, ¿ok? Y forman un solo uréter, también famoso uréter en Y, ¿ok? Entonces, bueno, son dos senos renales ecogénicos separados, pero igual, es incompleta porque no se separaron los uréteres, sino que es uno solo. Aquí tenemos, por ejemplo, es muy difícil, sinceramente, verlo por ecografía. Lo reportan algunos libros, pero no es tan visible como se vería en la urografía de eliminación. Aquí algunos ejemplos de riñón doble con ureterocele, ¿verdad? Donde se aprecia una imagen, por lo menos acá, un ureterocele de la mitad superior de la unión ureterovesical. O sea, aquí estamos prácticamente en el tercio distal del uréter y puede adoptar la morfología del signo de la cobra. Ese signo de la cobra nos indica ureterocele. Vuelvo y les digo, se ve mejor en la urografía por eliminación. Aquí tendríamos más de lo mismo, en este caso la duplicación del sistema colector por este fino tabique fibroso de parénquima. Tenemos también un riñón esponjoso, esto es una anomalía poco frecuente, y las características ecográficas que son pirámides ecogénicas, tanto así que tiende a simular una nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis también se puede observar así. Son pacientes asintomáticos, muy poco frecuente observar. La pielonefritis aguda, ahora sí, vamos a hablar de las entidades que sí nos van a llegar a la consulta. La pielonefritis aguda se define como la inflamación tubulointersticial del riñón. Hay signos ecográficos para decir que el paciente está en una pielonefritis aguda. La primera, va a haber un tamaño aumentado, eso es lo normal, que se vea un riñón por encima de 12 centímetros, ¿ok? Aunque en algunas fases agudas de pielonefritis el tamaño suele ser normal. El parénquima puede estar grueso, puede haber una ecogenicidad disminuida, es decir, son riñones más hipoecoicos con respecto al tejido hepático. Los límites son borrosos o ausentes de los márgenes o de los contornos. La compresión del seno renal, miren acá cómo el seno renal está mucho más pequeño, es decir, si yo saco el índice de corteza médula, pues va a estar, perdón, de parénquima seno, va a estar por encima de la relación 2/1. Puede haber masas mal delimitadas, estos son por abscesos que se forman secundarios a la pielonefritis, y puede existir también gas en el parénquima. Esto es por la producción, perdón, por bacterias productoras de gases que están formando una importante sepsis a nivel renal. Ok, en la pielonefritis crónica ya son lesiones pues mal curadas o lesiones de mal pronóstico de pielonefritis que fueron agudas, puede afectar toda la totalidad del riñón y hay algunos cambios que pueden ser tanto único como bilateral. Hay retracción de cálices, depresión de la superficie, y lo más importante de una pielonefritis crónica es que el parénquima se va adelgazando, tanto así que ya van comenzando a tener daño renal porque también una de las características es que hay reflujo vesicoureteral. Entonces, cuando ocurre eso, se acumula, forman hidronefrosis y eso va dañando a la larga el riñón, tanto así que comienza a deformarlo. Miren cómo se ve un riñón que probablemente está pequeño, está deprimido y puede estar atrófico. Es decir, si es de 10 a 12 la longitud, puede estar menos de 10 centímetros de longitud. Y la parte transversal, si es de 4 a 6, puede estar por debajo de 4. La pionefrosis. La pionefrosis es la complicación de una de las más temidas de todo paciente con pielonefritis. Son pacientes que van a llegar en muy malas condiciones generales, con importantes alzas térmicas y dolores lumbares muy severos.
la pérdida de peso, la piuria, la leucocitosis y reactantes de fase aguda, proinflamatorios, están elevados. Y las características ecográficas son sencillas. Una pionefrosis es una hidronefrosis que tiene material ecogénico en su interior, es decir, pus o detrito. Aquí vemos claramente una imagen de una pionefrosis. Miren que se observa un foco hipoecogénico en su interior que en este caso puede estar correspondiente a algún detrito o algún coágulo que también puede estar simulando esta condición. Coágulo que, bueno, posteriormente se van infectando, ¿ok? Eso es lo principal, así lo debemos ver. Ahora los quistes. Los quistes siempre, como ya les había mencionado, son iguales. Redondeados, anecoicos, pared delgada, capsular y reforzamiento acústico posterior. La conducta es que no se deben realizar más estudios. Se deja al paciente tranquilo, no se le molesta el quiste, no se le drena el quiste. Si está sintomático, el paciente no debe tener ningún problema en vivir con él. Los quistes complejos, ahora sí, aquí sí cambia la cosa, porque un quiste que está complejo puede indicarme que hay una infección, hay una complicación hemorrágica o hay neoplasias. Nos puede hablar de esas tres cosas. Al ya hablarles de neoplasia, ya inmediatamente amerita otros estudios, tales como la tomografía. Ahora bien, estos quistes complejos pueden tener la pared gruesa, ya la cápsula no es fina, sino gruesa, los tabiques también, puede haber ecos internos, nódulos murales y calcificación. Eso es lo que nos indicaría que es complejo. Entonces, aquí tenemos un quiste simple en la imagen A, una imagen redondeada, anecoica, con reforzamiento. Aquí tenemos un quiste renal también, pero este quiste tiene como material ecogénico que pudiese ser calcificaciones, con imágenes bastante hiperecogénicas en su interior. Y aquí tenemos un quiste con un nódulo mural. También nos indica que es complejo. Por lo tanto, esto nos habla de que hay que descartar neoplasia o malignidad. Siempre es importante reconocer algo. Los quistes pueden ser corticales o pueden ser parapiélicos. Ya después vamos a hablar de ello. Aquí seguimos observando. Esto es una imagen de un quiste, en este caso, lo denominan como una hidronefrosis. Sin embargo, la principal idea de esta imagen es que nunca digamos que son quistes. La hidronefrosis adopta la morfología de la pelvis, ¿ok? Y eso hace que se muestre así, como ramificado. Esta es la diferencia con los quistes que son más redondeados. En este caso, aquí sí se puede observar, si no adopta la morfología de la pelvis, sí hay que pensar o sospechar que se traten de múltiples quistes parapiélicos, y también hay quistes parapiélicos que están complejos. En ese caso pueden estar hemorrágicos o infectados. Entonces, parapiélico lo vamos a conseguir a nivel del seno renal. Corticales los vamos a conseguir en la superficie o en la corteza del riñón. Aquí les traigo una conducta. Esto es para que lo vayan leyendo, lo vayan asimilando poco a poco sobre todo lo que se debe realizar para cuando ustedes vean algún tipo de lesión de sospecha. Vuelvo otra vez, los quistes parapiélicos, miren cómo se aprecia en el seno renal. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y hay que descartar que no sea una hidronefrosis. La forma característica es lo redondeado, porque tanto la hidronefrosis como los quistes dejan reforzamiento. Entonces no es muy fidedigno guiarnos por este artefacto, sino que en este caso la morfología sí nos orienta muchísimo mejor a la presencia de un gran quiste parapiélico, y descartarlo con una hidronefrosis. Pueden estar ambas también coexistiendo. También tenemos la enfermedad poliquística renal o la poliquistosis renal autosómica, y esto no es más que la presencia de riñones ecogénicos que tienen múltiples quistes macroscópicos. En este caso, bueno, no es tan evidente esta imagen porque tiene más que todo
la presencia de hiperecogenicidad por cálculos, litiasis probablemente, y tiene también quistes que probablemente estén complejos. En esta imagen sí me gusta más enseñarla porque aquí sí se aprecia mejor el riñón aumentado con múltiples quistes en su interior. No les voy a explicar en qué consiste la enfermedad poliquística, esto se los voy a dejar para que lo vayan leyendo. Lo importante acá es que reconozcan ecográficamente que los riñones van a estar grandes, van a estar aumentados de tamaño y que los quistes son de varios tamaños. Algunos, vuelvo y les digo, pueden tener signos de calcificación, hemorragia, infección, entre otros. Ahora bien, una de las entidades que más me interesa que hoy se lleve es el famoso causante del cólico nefrítico, del cólico lumbar, y es los litos, la litiasis renal. Es muy fácil reconocerlo, así como nosotros vimos la litiasis vesicular, una imagen hiperecogénica ovalada que determina sombra acústica, que se mueve a los movimientos posturales, que es avascular a la señal Doppler-Color. Todo eso, esas características ustedes la van a pasar ahora a la litiasis renal. Entonces, es lo mismo. La única diferencia es que no se va a mover a los cambios posturales, más bien suele estar fija porque obstruye al sistema colector. Entonces, comienzan a asociarse procesos importantes como hidronefrosis obstructiva. Todos estos pacientes que ustedes vean, obligatoriamente hay que hacerle la urotomografía o la pielotomografía. Esto en busca más que todo de reconocer el tamaño del cálculo, la ubicación del cálculo y la naturaleza también. Podemos decir a través de las unidades Hounsfield si es un cálculo de cistina, si es un cálculo de ácido úrico, si es un cálculo de oxalato de calcio, etc. La clínica de la hidronefrosis es bastante florida, es muy parecida a la del cólico nefrítico. El dolor casi siempre es por la misma infección y la hematuria que originan los coágulos y la hemorragia severa que puede existir, y no es más que la dilatación del sistema colector. Hay 4 grados. El primer grado solamente se dilata la pelvis. El segundo grado dilata la pelvis y hay también dilatación de los cálices, pero no deforma los cálices. El grado 3 hay dilatación de la pelvis, hay dilatación de los cálices con deformidad calicial, es decir, ustedes los cálices lo van a ver completamente aumentados de tamaño y de forma. El grado 4, claro, en ese grado 3 hay conservación del parénquima renal, eso es importante, el parénquima está normal. En el grado 4 está la dilatación pélvica de la pelvis, de los cálices, deformados, pero el parénquima ya pasa a ser normal, pasa ahora a estar adelgazado. Ese sería el grado 4. Y el grado 5, como último grado, es la bolsa hidronefrótica. Anoten esos datos que yo les estoy dando acá verbalmente, porque no lo van a conseguir en todos lados. Estos son algunos libros específicos de radiodiagnóstico que nos ayudan de esa manera a clasificar mejor las dilataciones del sistema colector en una escala de gradación radiológica. Obviamente la hidronefrosis tiene otras escalas clínicas, más que todo, tomográficas, pero esa es la principal a nivel de la ecografía. Aquí, bueno, les resumo todo lo que les acabo de mencionar. Aquí ejemplos de cada uno. Grado 0 no está dilatado, grado 1 es dilatación solamente de la pelvis renal. Aquí afecta alguno que otro cálices tanto del polo superior como del polo inferior. Y aquí ya miren cómo hay deformidad calicial. Aquí de igual manera la hidronefrosis se clasifica en los grados. También lo pueden, hay algunas personas, algunos autores lo clasifican en leve, moderado y marcado. Si es marcado, hay adelgazamiento cortical. Si es moderado, la dilatación es sin adelgazamiento. Y si es leve, solamente hay una ligera distensión de la pelvis. Ahora, la nefrocalcinosis. ¿Qué es la nefrocalcinosis? El nombre te lo indica. Acumulación de tejido cálcico a nivel del riñón. Depósito de fosfato principalmente. Es más frecuente en hombres, suele ser cortical. Esto yo lo he conseguido, este hallazgo, en varias oportunidades. No se debe menospreciar, a pesar de que digan que es poco frecuente, también se les puede conseguir. Entonces, son pacientes que pueden presentar falla renal si no se diagnostican a tiempo. Las características ecográficas, pirámides, o sea, la imagen ecogénica que determina sombra,
adopta la morfología de la pirámide. Entonces, importante el diagnóstico de nefrocarcinosis. El angiomiolipoma, ya estamos pronto a terminar, son tumores mesenquimales benignos asociados a esclerosis tuberosa, son más frecuentes en mujeres. Lo importante aquí reconocer es que es hiperecogénico. O sea, ustedes van a conseguir un angiomiolipoma brillante, bastante radiopaco, iba a comentar, bastante hiperecogénico. Entonces, en ese caso, también puede ser ecomixto, es decir, puede tener tanto músculo como hemorragia, pero lo frecuente es que se les vea de forma hiperecogénica. Aquí tenemos las lesiones tumorales, representa el 86%, no es frecuente realizar la ecografía para diagnóstico de carcinoma de células renales, pero se puede complementar y casi siempre se pone manifiesto una masa irregular de bordes mal definidos que van a estar ocasionando una obstrucción del parénquima. Aquí les traigo las características ecográficas propias de la masa. Hay que recordar que siempre están acompañados de trombosis tumoral de la vena renal y suele ser masas irregulares, sólidas con ecogenicidad variable. Bueno, aquí varios ejemplos para que luego lo chequen con calma. Vamos entonces a finalizar esta